celebración de Semana Santa, desarrollamos una miniserie de 3 sermones. El domingo pasado, que fue domingo de Ramos, empezamos. Luego este viernes que pasó, y hoy estamos terminando esta miniserie, 3 sermones nada más. Una serie que hemos llamado El Mesías anunciado en los Salmos. Ya le decía que en los 16, casi caminando para 17 años en nuestra iglesia, es la primera vez que para Semana Santa estamos predicando desde los Salmos. Y vemos con bastante claridad cómo también Dios habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. El día de hoy el título es El Rey resucitado y el pueblo restaurado. El Rey resucitado y el pueblo restaurado, y vamos a estar estudiando el Salmo número 16. Pero ahí quiero, por un momento, quiero que pienses en el peor domingo de tu vida. Déjese de buscar ahorita su Biblia y concéntrese en el peor domingo de tu vida. No el domingo más aburrido, no, el peor. Imagínate por un momento que empezó con una noticia que cambió todo, que amaneció de repente con una ausencia que todavía estaba doliendo. Un domingo que llega avasallando toda tu existencia después de un viernes que destruyó todo lo que tú tenías como sólido. Los discípulos tuvieron ese domingo. El viernes habían visto morir al hombre que ellos creían que era el Mesías. El sábado lo pasaron encerrados, con miedo y sin respuestas. Por eso se llama el sábado de silencio. Y el domingo, pues amaneció igual que el sábado, oscuro y sin esperanzas. Pero ese domingo específico, en esa ciudad específica, ocurrió algo que ninguno de ellos pudo haber anticipado. ¿Y saben algo? El mundo no ha vuelto a ser el mismo desde entonces, desde aquel domingo de resurrección. Hoy terminamos esta miniserie, les decía hace un momento, y la pregunta que quiero que te lleves no es ¿Jesús resucitó? Porque ya sabemos la respuesta, ya sabemos la evidencia. Yo quiero que grabes esto. Es una pregunta más personal, es una pregunta mucho más urgente. ¿Qué cambia en tu vida hoy porque Él resucitó? Porque lo clásico es, vamos a demostrar, ¿Cristo resucitó, sí o no? Todos sabemos, los cristianos sabemos, pero ahora es, ¿qué va a cambiar en tu vida frente a esa evidencia que Él resucitó? ¿O va a seguir igual? Vamos al Salmo 16. Y por favor, vamos a leerlos todos juntos con reverencia, como se merece, como corresponde a la palabra de nuestro Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por permitirnos llegar a este lugar y poder reunirnos todos de manera corporativa y adorarte, Señor. Hoy es uno de los días más importantes del calendario cristiano, no porque sea tradición, sino porque si la resurrección no ocurrió, todo lo que hemos predicado a lo largo de esta semana que pasó es una mentira. Pero sí ocurrió y sabemos que sí pasó, que fue una resurrección real y genuina. Entonces debemos entender que todo cambia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer real esta mañana lo que este texto que hemos leído lo declara. Que hay plenitud de gozo en tu presencia y delicias a tu diestra para siempre. Que esa no sea una frase religiosa, sino una experiencia viva en cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Señor, háblanos por amor a ti mismo. Ablanda cada corazón, Señor, renuente cada corazón que muchas veces lo endurecemos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu palabra. De forma personal, al margen de mis limitaciones, Señor, que reconozco y son grandes, úsame, Señor, para edificar a tu pueblo, por quien entregaste tu propia vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos, y que el Señor siga ya hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ya creo empezó. La resurrección de Jesús no es principalmente una doctrina para poder creer, sino es una realidad que exige una respuesta. Porque a veces nos podemos reunir y vamos a celebrar y vamos a conmemorar que Cristo resucitó y nos quedamos solamente en la conmemoración o en la celebración. Pero si no hay una respuesta frente a ese hecho, entonces no pasa nada. Hemos venido a perder el tiempo. Sí. Porque mira lo que Pedro hace en Hechos 2, cuando él se levanta y predica allá en Pentecostés. Habían pasado exactamente o aproximadamente 50 días desde la resurrección. Y Pedro, imagínense que fue el cobarde que lo negó 3 veces a Jesús, pero ahora se para frente a miles de personas, y muchas de las cuales estuvieron allí en Jerusalén en aquel Viernes Santo. Y tal vez muchas de esa multitud que estaban entre esas miles de personas fueron los que gritaron en aquel día: crucifícalo, crucifícalo. Y Pedro les dice a toda esa multitud: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego, ¿saben qué? Avanza un poco más y usa el Salmo 16 que acabamos nosotros de leer, no como ilustración, sino como prueba. Lo que Pedro dice esencialmente es: David escribió este salmo, pero David murió, David está enterrado, pero hay alguien de quien David habló que no se quedó ahí en su tumba. Y la multitud, al escuchar eso, sintió algo que el texto describe con una frase notable. Dice: se compungieron de corazón.
Es lo que está en nuestra Biblia. Es decir, no habla que tuvieron una convicción intelectual, sino hubo una convicción profunda de su corazón. ¿Y sabe qué preguntaron? ¿Qué haremos? Y esa es exactamente, hermanos, la pregunta correcta. No es. Esto es históricamente verificable, aunque lo es. Tampoco dicen, lo que está diciendo Pedro tiene una coherencia teológica, aunque la tiene. La pregunta que la resurrección exige es, ¿qué hago yo con esto? Y esa es la pregunta que te desafío a que tú también te puedas hacer en esta mañana. ¿Qué hago frente a la resurrección? Y eso es lo que vamos a responder en esta mañana. El Salmo 16 es conocido como un Mictán de David. Realmente, hermanos, nadie sabe con exactitud lo que esto significa. Cuando a un salmo le ponían Mictán, no lo saben. Es un significado incierto. Pero los teólogos, los estudiosos, lo asocian con algo muy precioso, con algo que ha sido grabado en piedra para que no pueda ser olvidado. Es como si David dijera, esto es demasiado importante para que te olvides. Y David escribe desde una experiencia de una amenaza real. Si usted recuerda, acabamos de leerlo, versículo 1, comiénzame, guárdame, oh Dios. Es decir, hay peligro, hay incertidumbre, pero en medio de ese peligro, en medio de la incertidumbre, David declara una confianza que va mucho más allá de las circunstancias inmediatas. Una confianza que llega hasta la muerte misma. ¿Y por qué digo esto? Pues fíjese lo que dice en el versículo 10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, David creía que Dios lo guardaría incluso después de la muerte. Pero todos sabemos, David murió y su tumba estaba en Jerusalén cuando Pedro estaba predicando allá en Pentecostés. Y Pedro lo explica con claridad. Y lo vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 29 al 31. Dice, David vio lo que vendría, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Es decir, que David, cuando estaba escribiendo este salmo, lo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de manera profética. Y el cumplimiento fue literal, fue corporal en Jesús de Nazaret. Hermanos, para tener mayor claridad, el Salmo 16 básicamente tiene tres momentos, tres movimientos muy fácilmente identificables. Versículo 1 al versículo 4 habla de la elección del Mesías. No hay para mí bien fuera de ti. Eso prácticamente es este primer movimiento. Y el segundo movimiento que vemos, versículo 5 al versículo 8, habla de esa comunión perfecta. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Y luego desde el versículo 9 al versículo 11 habla sobre la victoria por encima de la muerte. Porque dice, no dejarás mi alma en el Seol. Tres movimientos que llevan de la confianza a la comunión. Hay gente que dice que tiene comunión con Dios, pero nunca ha puesto una fe genuina y verdadera. Es imposible. Acá lo estamos viendo cómo va de uno a otro y a otro paso. Y de la comunión, ¿a dónde va? A la vida eterna. Por eso es lo que habla, por eso es lo que vemos aquí en el tercer movimiento. Si quisiéramos dejar aquí el sermón, vamos a decir, hablando de una suposición, una frase para esta mañana sería: la resurrección no fue solo la confirmación de Cristo, sino que fue la apertura del camino de la vida para todos aquellos que están en Él. Cristo no resucitó solo, sino resucitó con todo su pueblo.
Dicho esto, mire el versículo 2. Vamos ahí a desarrollarlo. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Esta, hermanos, es quizás la declaración de lealtad más absoluta de todo el salterio. No dice, oh Padre, tú eres mi mejor opción. No, tampoco dice, contigo yo estoy mejor que sin ti. No, lo que dice es, no hay bien fuera de ti. Es decir, tú eres lo único que realmente vale la pena. Y luego en el versículo 4 clarifica el contraste. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Es decir, claramente vemos que el salmista ha trazado dos caminos. Los que han puesto confianza completa, que se deleitan en Dios, y aquellos que sirven a otro Dios. Lo dice con claridad. Dos caminos. Y vemos que el Mesías, que nuestro Señor amado, escoge un camino sin reservas. Cuando Jesús, hermanos, vivió este salmo, y lo vivió porque Pedro dice que David habló proféticamente de Cristo, lo vivió en situaciones donde esa elección le costó definitivamente algo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán este episodio ahí en el desierto, donde el tentador le ofreció todos los reinos del mundo si se inclinaban ante él. Ustedes recordarán esa parte. Mateo 4:9. Jesús, ¿qué hace? Jesús le responde con la misma palabra, con Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y luego en el otro caso, en Getsemaní, la noche del Jueves Santo, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero viene la otra parte. Ese es luego nada más. No sea como yo quiero, sino como tú. En ambos momentos Jesús vivió el versículo 2 de este salmo: no hay para mi bien fuera de ti. En esos episodios vivió este versículo 2: no hay para mi bien fuera de ti. No como resignación, sino con una convicción profunda. Y aquí está la pregunta que este versículo te hace directamente. ¿Tú puedes decir con honestidad que no hay bien para ti fuera de Dios? ¿O hay áreas donde tu corazón busca un bien en otro lugar primero, antes que en Dios? Tal vez buscamos en la aprobación de personas. Tal vez buscamos en la seguridad financiera. Tal vez buscamos en lo que tú sientes cuando tú cantas, o sentirte bien cuando tú diriges una oración, o en el que tú tomas el control de tu futuro. Estoy asegurando mi futuro. Fíjate, yo no te estoy preguntando si crees en Dios. Yo te pregunto si confías en que Él es suficiente para cada área de tu vida. Son cosas muy diferentes. Cristo dijo: no hay bien fuera de ti. No lo hay. No lo hay. Es el mismo que en Juan 10:10 dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Y para que la tengan en abundancia. El que escogió al Padre como su único bien, te ofrece ahora a ti a participar de ese mismo bien, no como religión, sino como herencia, como esa hermosa heredad que dice el Salmo en el versículo 6. Hay un diagnóstico de corazón que me parece importante podamos nosotros tratarlo en esta mañana. Muchas personas confiesan a Dios con sus labios, con su boca, y buscan el bien en otro lugar. ¿Sí? No, yo amo a Dios. Y a veces uno tiene que decir: pues no se nota.
No es hipocresía, quiero que sepan, deliberada. Es la condición del corazón humano que el Salmo 2 describió el domingo pasado, siempre buscando un ídolo funcional más confiable que Dios. Y si le preguntara lo siguiente, ¿y cuál es el tuyo? ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa, hermana? Si Dios te quitara mañana mismo, te haría cuestionar de si realmente Dios es bueno. ¿Qué te haría pensar Dios no es tan bueno como yo me imaginaba? Si Dios te lo quitara. Bueno, eso que pensaste es donde el versículo 2 necesita ser plantado en tu corazón. No hay para mí bien fuera de ti. No como eslogan, sino como una lucha honesta del corazón. Porque si tú no reconoces que tienes eso que acabo de preguntar, entonces ya no debería estar acá, debería estar en la presencia del Señor. Esa es una lucha de todos los días. Si eres un ser humano luchando con esa idolatría de nuestro corazón. Nuestro corazón idolatra a muchas cosas buenas, pero que lo hacemos a Dios a un lado y decimos: oh, si yo amo a Dios. Necesitamos seguir machacando en esto. Pero fíjate, esta elección radical de Cristo no era una decisión tomada al vacío, era el fruto de algo mucho más profundo. Para que pueda tomar esa decisión, tuvo que haber una comunión con el Padre, que el Salmo lo describe como una imagen que me parece bastante extraordinaria. Versículo 5, fíjense lo que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La imagen aquí, hermanos, es la del reparto de la tierra en Israel. Cuando las tribus de Israel, ustedes saben, fue liberada de Egipto y llegaron a Canaán, cada familia recibió una porción de tierra mediante cuerdas de medir. ¿Sí? Con las cuerdas medían, toda esa te corresponde a ti y así a cada familia. Es decir, esa era su herencia, ese era su lugar en este mundo. ¿Y qué dice Cristo? Dice: mi herencia es el Señor mismo. Mi herencia no es un territorio, no es un reino político y no es una riqueza material. Mi herencia es Dios mismo. Y luego, fíjense, sigue avanzando, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Fíjese bien esto: siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es importante lo que estoy resaltando: siempre delante de mí, no en momentos de devoción, no, siempre, no en los momentos fáciles, siempre. Y eso es importante. Yo quiero que imagines algo. Es el Jueves Santo por la noche. Jesús y sus discípulos acaban de terminar la última cena y salen pues ahí al huerto de Getsemaní. Y en ese huerto, en la oscuridad, con el peso de lo que se viene, Jesús ora. Y Lucas 22 dice que Jesús sudó gotas como de sangre. El peso, hermanos, era tan real. El peso de lo que se venía era tan aplastante que su cuerpo respondió físicamente. ¿Cómo es que Jesús se sostuvo en esa situación? El versículo 8 lo explica: a Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, la razón por la que se sostuvo es porque a Jehová he puesto siempre delante de mí.
Es lo que vemos aquí. No sintió al Padre cerca en ese momento. El viernes aún iba a probar todavía más. Pero su práctica de toda la vida, poner al Padre siempre delante, fue lo que sostuvo el corazón de Jesús. Recuerden, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Pero aquí estaba como hombre, dependiendo del Padre. Cuando los sentimientos fallaron completamente, lo que sostuvo su corazón es que siempre puso a Jehová delante de él. Hermanos, la comunión no era dependiendo de las circunstancias. Oh, es que me siento agüitado. ¿Usted escuchó a Jesús decir en algún momento eso? ¿Usted cree que no pasó por situaciones difíciles? Tuvo sed, por ejemplo. O sea, pasó las cosas que cualquier ser humano puede pasar. Y sin embargo, nunca escuchamos a Jesús quejarse de ello, porque había puesto a su Padre siempre delante de él, no solamente en las circunstancias buenas, sino en las adversas también. Y esa era la base, hermanos, sobre la cual se paraba, incluso cuando todo alrededor podía parecer desmoronarse. Y aquí hay algo para ti que necesito decirlo con bastante claridad. La fe que te sostiene en la crisis no se construye en la crisis. Te lo vuelvo a repetir. La fe que te sostiene en la crisis no se construye en la crisis. Se construye en los martes ordinarios, en los jueves donde no pasa nada, o en los momentos donde nadie te está observando y tú decides, a pesar de todo, a pesar que nadie te está vigilando, decides poner al Señor delante de ti. Es allí donde tu fe se va haciendo sólida. No es en el momento de que viene la crisis y corres para ver a Jesús. Lo estás viendo como si fuera un bombero para apagar tu llama, y así no funcionan las cosas. Tu fe se hace sólida en el día a día, en los días habituales, en los días de trabajo, en los días de descanso. El versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y Lucas 6:12 describe un hábito de Jesús que aparece varias veces en los evangelios. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Noches enteras en oración. Muchas veces han venido personas a mí en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Es que, pastor, usted supiera, estoy bien desanimado. Y mi primera pregunta es: ¿cómo va tu vida de oración? Tristemente, la mayoría hace mucho que no oraba. Es como que tú vas al doctor: estoy débil, sacan todos los estudios. Pues, ¿sabes qué? ¿Estás anémico? ¿Te alimentas bien? No, pura papita nomás de Oxxo. ¿Qué esperabas? Es lo mismo, hermanos. Eso es lo mismo. La segunda pregunta es: ¿cómo vas tu vida devocional? Lees la palabra, por lo menos escucha devocional, y si en base a ese devocional oras al Señor. O sea, nosotros, cuando vengan las situaciones apremiantes, lo que nos va a sostener es lo que hemos estado haciendo a lo largo de nuestra vida, hermanos. Y aquí vemos a Jesús noches enteras orando. Esa conversación profunda con el Padre, ese consejo recibido de lo alto, esa dirección recibida de parte del Altísimo. Pero fíjense algo: la comunión del versículo 7 y 8 no es una cuestión automática, sino que era cultivada de manera intencional, de manera deliberada, noche tras noche, monte tras monte. Y esa comunión, esa relación fue lo que hizo posible que en la cruz él dijera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En lugar de desesperarse, simplemente una vez más confió en el Padre.
A veces viene una situación a nuestra vida. Y en esos momentos, Señor, contéstame, ayúdame, salga. Y oras para que Dios te saque. Pero no había una comunión durante toda tu vida. Dios en su misericordia puede hacer algo, pero no es la vida del cristiano. La vida del cristiano se edifica día con día, día con día, día con día. No esperar que llegue la situación, no esperar que llegue la tormenta, no esperar que lleguen las tinieblas. Se tiene que cultivar. Por eso yo no entiendo personas que no se congregan y creen que son cristianos. Yo digo, bien raro estos cristianos. No hemos sido hechos para vivir de lejos del cristianismo, sino en comunidad. Como escribió el pastor y mártir Jim Elliot, algunos lo reconocerán o lo recordarán. Jim Elliot, semanas antes de ser asesinado por la tribu, los guaraníes, allí en el Ecuador, él escribió lo siguiente. Es una frase bastante conocida, de hecho, por aquellos que leen. Dice: no es tonto el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Es decir, la comunión con el Padre era lo que Jim Elliot no podía perder y lo entregó todo por preservarla. No le importó entregar su propia vida. No importó que estos guaraníes lo asesinaran. Y a veces estamos nosotros acá. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no llega? Ay, es que no sé, fíjate que es que no tengo ganas. ¿Es en serio? Te voy a mandar con los guaraníes, digo yo a veces. El versículo 7 dice que Dios lo aconsejaba en las noches. Las noches, hermanos, en la Biblia frecuentemente representan momentos de oscuridad, momentos de incertidumbre, ese silencio forzado. ¿Cómo son tus noches actualmente? ¿Son noches de Netflix, de distracción, de anestesia digital? ¿Te metes tanto ahí para no pensar? ¿O hay espacio para que sea Dios quien te enseñe en medio de la quietud? Mira, yo quiero animarte a algo en esta semana. Una sola cosa, un solo cambio. Antes de revisar el teléfono en la mañana, y yo sé que tú dices, es que quiero ver las noticias. No, antes de ver tus noticias, porque así le llaman ahora, lee un solo versículo, solo uno del Salmo 16 y pregunta: Padre, ¿qué me estás diciendo hoy? Un solo versículo. No compliques la espiritualidad. La comunión con el Padre comienza con un solo versículo y con una pregunta honesta. Y es precisamente esa comunión irrompible con el Padre lo que hace posible lo que viene en los versículos 9 al 10. La declaración más audaz de todo el Salmo, la que Pedro citó en Pentecostés, la que está en el corazón de todo lo que celebramos hoy. Fíjense lo que dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay tres cosas, hermanos, en el versículo 9 que menciona que se alegran: el corazón, el alma y la carne. Es decir, no solamente el espíritu, no solamente el alma, sino que la carne también reposa confiadamente. Y esto es fundamental. La esperanza bíblica, quiero que sepa, no es una inmortalidad del alma meramente. Esa es una idea griega, no es una idea hebrea, para empezar. La esperanza bíblica, ¿saben qué es? La resurrección corporal. Nosotros vamos a resucitar un cuerpo real, una existencia física real, una nueva creación material.
No solamente es alma. Y el versículo 10 lo confirma con una precisión maravillosa. Dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, no descomposición, no disolución, no el destino normal de todo cuerpo humano. Y Pedro, hermanos, en Hechos 2 hace el argumento más claro del Nuevo Testamento sobre este pasaje. Primero establece el problema. David murió, es lo que dice. Y les dice a los que estaba predicando: y su tumba está acá todavía en Jerusalén. Y si David habló de sí mismo, entonces el versículo 10 es falso. ¿Por qué? Porque el cuerpo de David sí vio corrupción. Por lo tanto, David no estaba hablando de sí mismo, hablaba de alguien más. Y luego, ¿saben qué hace? Pedro mismo, al estar predicando, establece la solución. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro, hermanos, estaba hablando a una audiencia que podía verificar o refutar la afirmación que estaba haciendo en esos momentos. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos habían estado allá en Jerusalén cuando Cristo estaba siendo crucificado. Muchos sabían dónde quedaba exactamente la tumba. Y si la resurrección era mentira, yo creo que era el peor momento para poder predicarla. Pero nadie presentó el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque no había ningún cuerpo que presentar, porque ya no estaba en esa tumba vacía. Y luego Pablo, ahí en 1 Corintios 15, escribe algo que me parece uno de los argumentos más honestos de toda la liturgia antigua. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y eso era parte de nuestra lectura inicial que nuestro hermano Marcos Hernández estaba leyendo. Pablo está invitando de alguna manera a verificar esa afirmación. Y dice: si no me creen, pregúntenle a ellos. Muchos todavía están vivos. Eso no es un lenguaje de alguien que ha inventado una historia. Ese es el lenguaje de alguien que sabe que los testigos ahí presentes pueden confirmar lo que él está diciendo. El mismo cuerpo que fue clavado en la cruz el viernes, el mismo cuerpo que fue envuelto en lienzos y colocados allí en la tumba, el mismo cuerpo que los soldados sellaron con esa tonelada o una piedra enorme que pesaba toneladas. Ese cuerpo salió. No solamente el espíritu, el cuerpo. Y Juan 20 incluso, ustedes recordarán, describe a Tomás tocando las marcas, las huellas por donde los clavos habían atravesado, y lo hizo con sus propios dedos. Lucas 24 describe a Jesús comiendo pescado con sus discípulos. No un fantasma, no una visión, él mismo, Jesús mismo. Y Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo también dará vida a tu cuerpo mortal. Es decir, la resurrección de Jesús no es solamente su historia, sino que es garantía de la tuya. En 1972, el filósofo y ex ateo, digo ex ateo porque fue muy ateo, C.S. Lewis, muy conocido, había pasado muchos años intentando refutar el cristianismo intelectualmente. Describió el momento en que la evidencia de la resurrección lo alcanzó. Él cuenta y dice: fui a Oxford. Recuerden, Oxford es la universidad, una de las universidades más reconocidas allá. Dice: fui a Oxford siendo el hombre más recalcitrante de toda Inglaterra. Esa noche, cuando finalmente me rendí y admití que Dios era Dios, probablemente era el converso más abatido y reticente de toda la isla. Escuchen esto: C.S. Lewis no llegó a la fe por emoción.
No, llegó por una evidencia que él no pudo refutar con todo el conocimiento que tenía. Y lo que más le impactó, ¿saben qué fue? No fue un argumento filosófico, fue una conversación que tuvo con su amigo J.R.R. Tolkien. Dice que Tolkien le dijo algo que Lewis no pudo olvidar. Le dice: la diferencia entre el evangelio y los mitos es que el evangelio es un mito que realmente ocurrió. Y con esa frase lo sacó de onda, cosa que nunca pudo refutar. Y eso fue lo que dijo: verdaderamente Dios es Dios. Hermanos, la resurrección no es una metáfora de esperanza. No es un símbolo de renovación primaveral. No. Es un evento histórico, corporal y verificable que cambió, ¿saben qué? El curso de la historia. Toda la humanidad iba en esa dirección, camino al despeñadero, al infierno. Pero la resurrección cambió el rumbo de la historia humana. Y Él también quiere cambiar tu rumbo el día de hoy si pones tu fe en Cristo Jesús. Quiero que veamos, hermanos, el versículo final de este salmo, porque aquí está la respuesta a la pregunta que yo planteé al principio. ¿Qué cambia en tu vida hoy porque Él resucitó? La respuesta está en dos frases de este versículo 11, que son las más personales, las más prácticas de todo este salmo. Fíjese bien: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tres frases, cada una más expresiva que la anterior. Primero empieza diciendo la senda de la vida. Es decir, cuando habla de la senda, está hablando de una dirección, de un camino, de un futuro, pero que tiene un destino. La segunda frase: plenitud de gozo en tu presencia. ¿A qué se refiere? A que no es un gozo parcial, no es un gozo circunstancial, hay plenitud. Y luego dice: delicias a tu diestra para siempre. No temporal, no limitado por la muerte, para siempre. Y todo esto comienza con una palabra: me mostrarás. No dice yo encontraré, no dice yo construiré, pero sí dice tú me mostrarás. El camino de la vida, hermanos, no es algo que se conquista, es algo que Cristo, el Cristo resucitado, abre para que tú y yo, al poner nuestra fe en Cristo, al arrepentirnos, nosotros también podamos transitar por ese camino. Recordarán que Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo te enseño cuál es el camino. No dice yo te indico la dirección en que tú debes ir. Tampoco dice yo soy el camino. Es decir, el versículo 11, hermanos, del Salmo 16 está hablando de una senda, y Juan 14:6 revela quién es esa senda. No un método, no es una técnica espiritual, es una persona, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y esa persona resucitó. Y lo que esto significa es profundo y necesita decirse bien. Cuando tú confías en Cristo, no recibes un mapa hacia la vida, recibes al Cristo resucitado mismo, habitando en ti mediante su Espíritu Santo. La senda no es una ruta que tú tienes que seguir con disciplina, es una relación con aquel que ya venció a la muerte. Y esto cambia completamente la forma en que tú debes comenzar a vivir tu fe. La fe cristiana no es esfuérzate más para seguir el camino correcto. La fe cristiana es permanece unido al que ya venció y deja que tu vida fluya, pero a través de la suya. Como el apóstol Pablo escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. No imitación de Cristo,
sino habilitación por Cristo. Y el versículo 11 termina diciendo: delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde está Cristo resucitado ahora mismo, hermanos? Bueno, la respuesta está en Hebreos 1:3. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, a la diestra del Padre, en el mismo lugar que el Salmo 16:11 llama el lugar de las delicias para siempre. Cristo resucitado está en el lugar de la plenitud eterna. ¿Y sabes qué hace? Intercediendo por ti. Dice Romanos 8:34, Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha con atención, en estos momentos, mientras tú estás sentado allí, hay alguien allá a la diestra del Padre que tiene tu nombre en sus labios. Eso no es una metáfora religiosa, de ningún modo. Esa es la realidad más concreta y más personal de tu existencia, si verdaderamente tú eres un hijo o una hija de Dios. La resurrección, mis hermanos, no es solamente un versículo de la Biblia que tú declaras el domingo. No, es la prueba de que todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo es verdad. Si resucitó, entonces sus promesas son confiables. Esta semana, cuando una promesa de Dios, no lo que alguien viene y te dice, yo creo que Dios, no, eso no, lo que la Biblia dice, hablo de las promesas de la Biblia. Si esta semana una promesa de Dios parece lejana, parece improbable, ¿sabes qué? Ancla tu mente aquí. El que prometió es el mismo que venció la muerte. Permítame hacer un breve paréntesis, hermanos de Iger, porque esta mañana quiero hablar a ti directamente, a quien quizás vienes cargando algo muy pesado. Viniste tal vez porque pues es tradición, porque todo el mundo va a una iglesia, porque es domingo de resurrección. Tal vez porque alguien te invitó. Tal vez porque hay algo en tu vida que no está funcionando bien y necesitas estar en algún lugar diferente este domingo. La verdad es que sea lo que sea, me alegra que estés aquí este domingo específico. ¿Por qué? Porque lo que este salmo declara no es solamente para personas religiosas, es para cualquiera que esté dispuesto a escucharlo. Hay una senda y tiene nombre. No hay una técnica de bienestar, no es una filosofía de superación personal, no es una religión que tienes que esforzarte para lograr algo. No, es una persona. Su nombre es Jesús, que murió el viernes, que fue sepultado, pero que el domingo resucitó. Y esa resurrección significa que la última palabra sobre tu vida no la tiene tu historia, no lo tienen tus errores, ni tu pasado, ni tu familia, ni ninguna persona que tal vez te dijo que no vales gran cosa. La última palabra la tiene el que venció a la muerte. Y él dice esto en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. No importa de dónde vengas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa si esta es la primera vez que lo estás planteando seriamente, al que a mí viene, no lo echo fuera. Si algo en tu corazón está respondiendo a lo que escuchaste hoy, o este domingo pasado, o el viernes que también estuvimos, no ignores eso. Es muy probable que sea la voz del Espíritu Santo tocando esa puerta y tocando ese corazón. No tienes que resolver todo antes de entrar, solamente tienes que entrar. Si no sabes qué hacer, al final del servicio puedes acercarte con mi persona o alguno de los líderes. Estamos aquí para poder ayudarte. No para darte un manual de reglas, sino para acompañarte a dar tus primeros pasos de la senda de vida, porque la puerta está abierta.
Vamos sobre el final. Hemos caminado juntos por 3 sermones a través de los salmos. Domingo de Ramos vimos el Salmo 2, que Dios estableció a su rey a pesar de la rebelión humana, y que ese rey espera nuestra rendición, no solamente nuestra admiración. El viernes que pasó estuvimos estudiando el Salmo 22, donde vimos que el Mesías entró en el abandono real para que su pueblo nunca tuviera que vivir en el abandono, y que lo que Él hizo es suficiente y definitivo para siempre. Hoy estuvimos estudiando el Salmo 16, ese rey que resucitó, ese rey que la muerte no lo pudo retener, y que Él abrió la senda o el camino de la vida para todo su pueblo. Una frase que resume esta serie o esta miniserie completa es: Dios no solamente salva a hombres, sino que Dios forma un pueblo unido a ese Hijo resucitado. Escúchame bien. Cristo no solo resucitó para ser admirado, resucitó para ser vivido. Y si Él vive, entonces tu pasado no te define. Tu pecado no te gobierna y la muerte no tiene la última palabra. El Cristo resucitado abrió nueva vida y esa vida ahora es tuya en Él, no por tus fuerzas. Así que sal de este lugar con ese entendimiento, no como quien escuchó un sermón, sino como alguien que verdaderamente ha visto aquella tumba vacía y que vive esta semana de tal manera que sea evidente una cosa: que Cristo vive y vive en ti. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor. Amado Padre,